Ya, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy día aquí en el Salón Parroquial. Quiero agradecerles la visita, quiero agradecerles a Paola Borgini que nos acompaña. Gracias. Comentar, reiterar que estamos en una iniciativa de recuperación, de rescate del museo, que tiene, por así decir, distintos momentos. Uno es la preocupación por la protección, conservación de objetos patrimoniales que tienen interés y valor porque tienen que ver con nuestra identidad como comunidad isleña. En segundo lugar, es un espacio de exhibición. Nos interesa que estos objetos se protejan, también se exhiban. Y también es un espacio de educación e investigación. Por esa razón queremos partir con un trabajo de investigación, de tesis de una, en ese momento, aspirante arquitecta y hoy día arquitecta Paola Borgini. Antes de eso queremos presentar una breve introducción que tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo en el museo, ¿ya? Vamos a ver. Bienvenidas y bienvenidos a la primera muestra del Museo Parroquial de Isla de Maipo en reconstrucción. Esta muestra, que se exhibe actualmente en el museo, corresponde a los resultados del primer inventario realizado a la colección del museo creado hace más de 20 años. Durante el año 2019 y 2020 se revisaron cada uno de los objetos que habían sido donados por vecinos y vecinas. Y la sorpresa fue grande. Fue como abrir un baúl que había estado escondido con un tesoro oculto. ¿Te imaginas encontrar un baúl con un valioso tesoro? Encontramos más de 380 objetos, algunos de ellos de alto valor patrimonial, histórico y documental para Isla de Maipo y los isleños e isleñas, y otros que simplemente no sabíamos qué eran. En algunos casos se indicaba el nombre de la persona que lo había donado, el tipo de objeto o algún otro detalle sobre su historia. Muchas preguntas nos surgieron sobre estos objetos, su historia y las personas que lo usaron y donaron al museo. Finalmente descubrimos un importante conjunto de fotografías originales en blanco y negro. También una serie de objetos decorativos, artesanías, herramientas y equipos de uso agrícola y doméstico y muebles. Aparecieron unas misteriosas piedras usadas para cocinar o preparar alimentos. Y un conjunto también importante fueron archivos, documentos y mapas sobre el origen de la comuna de Isla de Maipo. Uno de los objetos más atractivos y valiosos es un conjunto del baile chino, un delicado traje de bailante junto a su sombrero y un bombo musical de madera y cuero, fabricado artesanalmente, que indica el año 1930, hace más de 90 años. Junto con esta muestra, que puedes recorrer en la sala o virtualmente, está disponible ahora un catálogo en línea para que pueda ser comentado y compartido entre todos y todas los vecinos de Isla de Maipo. Museo Parroquial de Isla de Maipo en reconstrucción es desarrollado por la Fundación Atelier junto a un equipo de profesionales, técnicos y amables colaboradores de la comuna. Hola, soy Aldo. ¿Crees que eres un genio? ¿Qué hace que alguien sea un genio? ¿Puede cualquiera ser un genio? ¿Cómo sabemos cuando alguien es un genio creativo si los tests de inteligencia no se enfocan en eso? ¿Puede cualquiera ser un genio? Bienvenidos a otro episodio de La Mente.
¿Has escuchado hablar de Mark Rober? Si hablas inglés, lo más probable es que sí. Su canal de YouTube cuenta con casi 20... Me corresponde presentar ahora a Paola. Gracias. Paola, buenas tardes, gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias. A compartir el trabajo que te demandó la tesis que te permitió, digamos, postular al título de arquitecta. Esto es muy importante destacar, se trata de un trabajo que queremos presentar, o que va a presentar Paola, de un trabajo de investigación, un trabajo académico, que establece un problema, establece una tesis de cómo abordar una estrategia, de cómo poder solucionar ese problema y finalmente los resultados de lo que vendría a ser la respuesta a un problema de intervención en un bien patrimonial, ¿ya? Nos parece que este tipo de ejercicios tenemos que ir incorporándolo a una escala, a una gran escala, mediana y pequeña escala también, de tal manera que podamos ir sensibilizándonos con el valor del inmueble, el valor del patrimonio construido, que en alguna medida uno de los objetivos con esta exposición y cómo se aborda desde un punto de vista académico, ¿ya? Entonces, nada, lo primero que me gustaría que pudiera presentarte a la comunidad y a continuación pasar a contarnos con tu presentación el trabajo de tu tesis, ¿ya? Bueno, gracias. Hola, yo soy Paola Borghilli, soy una arquitecta italiana y la rehabilitación de la ex mina de Naltagua fue mi proyecto de título que presenté en Italia en 2015. Me titulé en la Universidad UAV de Venecia y llegué a realizar este proyecto porque en 2014 tuve la oportunidad de venir aquí en Chile por un proyecto de intercambio de la universidad. En especial vine a la Universidad Finisterrae de Santiago y este fue mi último semestre de la universidad y por lo tanto tenía que empezar mi proyecto de título. Entonces los primeros días de clase fui a los diferentes talleres donde estaban los profesores de proyecto para ver cuáles eran las propuestas de tema, de posible proyecto que desarrollar durante el semestre, hasta que me quedé con el taller de la profesora Mariana Vergara, la cual propuso exactamente el tema de la rehabilitación de la ex mina de Naltagua. Actualmente la mina de Naltagua se encuentran los vestigios de la mina, está en estado de ruina y esta es una imagen, una fotografía de la mina que me llamó mucho la atención y fue una foto parecida a la que mostró la profesora durante la presentación del curso, porque se entiende muy bien como la ubicación de las ruinas. Por lo tanto, se pueden ver la ruina en la base del cerro, el cerro de Hierbas Buenas, que es el cerro que se puede ver aquí a la izquierda. En la parte más baja se encuentra un camino de tierra, que era el camino donde estaba el ferrocarril, y las ruinas. En la parte central del terreno actualmente se encuentran unas casas. Y a la derecha, en el sector oriente del terreno, hay unos árboles y lo que en el momento me llama mucho la atención, se encuentra una media luna para el rodeo. Esta calle que se puede ver aquí es el camino de San Antonio de Naltagua, que separa el terreno de la mina del valle del río Maipo. Y como se puede apreciar de esta foto, la ruina tiene una vista muy linda hacia ese valle, una vista muy amplia. Aquí al fondo se puede ver el río Maipo y atrás de eso se encuentra la ciudad del Monte y Talagante. Entonces, este sitio donde se encuentran las ruinas era principalmente la zona de fundición de la mina de Naltagua y actualmente se encuentran entonces la ruina y la zona llamada Escorial. El escorial son las rocas que quedaron de la fundición de los minerales para sacar el cobre y por lo tanto ahora hay esa mancha, como esas rocas que se pueden ver aquí al fondo, que son lo que quedó de esta fundición.
Esta foto también me interesa en especial porque se puede ver cómo la ruina con el tiempo han ido modificándose y transformándose, tanto que parece que las ruinas siempre hayan estado allá y llegan casi a mimetizarse con el entorno y con el cerro. La naturaleza ha ido rodeando la ruina y los colores mismos de la piedra, del cemento, se han transformado y encuentro que se ve muy fascinante, muy lindo como quedaron, o sea, como se pueden percibir la ruina al estado actual. Aquí se puede ver una de las entradas de las galerías que entraban al cerro y estas son las ruinas de lo que queda de la zona de fundición. Estas son siempre otra foto de las ruinas. Y esta es una imagen satelital, aquí, una imagen satelital que muestra la ubicación de Naltagua con respecto al río Maipo. Esta línea rosada representa el río Maipo. Aquí se encuentra la mina de Naltagua y aquí al oriente está Isla de Maipo. Este sería el valle de Naltagua y aquí arriba se encuentra el monte Italagante. El monte que tiene una relación muy directa con la mina. Esta otra imagen satelital que muestra la relación de dónde está ubicada la mina, al borde, o sea, en la base del cerro de Hierbas Buenas y mira hacia el valle del río Maipo. Este sería el río. Esta, una imagen más cerca, una imagen satelital que muestra la ruina al estado actual. Esta línea muy marcada, es el camino de tierra donde corría el ferrocarril. Aquí en el borde, en este perímetro, se encuentran las ruinas. Esta parte central es donde se encuentran las casas que han sido construidas en el terreno. Esta es la zona con el bosque y la media luna. Y en la porción norte del terreno se encuentra el Escorial, que es esta mancha negra que pasa también por debajo de la calle. Este es el Valle del Río. Esta fotografía muestra la ruina principal del sitio. En sentido horario, en alto, aquí a la derecha, se encuentra el Escorial, que sería esta porción, y aquí se pueden ver las rocas negras. Lo que queda de la zona de fundición, que es aquí en esta porción. Las chimeneas, que son esas 3 chimeneas que actualmente están utilizadas como gallineros por los habitantes del terreno, que son en posición central respecto al sitio. La recolección de agua y lluvia y el silo, que también se encuentra en esta posición respecto al plano. Aquí en la parte baja, están que probablemente eran las oficinas y otra parte de la zona de fundición, que serían esta ruina que se puede ver aquí a la izquierda, y esta es una de las entradas a la galería. Esta imagen 3D muestra el estado actual de la ruina y también se pueden ver aquí a la derecha lo que queda de la zona de fundición. Serían la recolección de agua y silo, las chimeneas, las oficinas. Entonces eso es lo que queda actualmente de la mina. La historia de la mina de Naltagua empieza en 1908. Fue cuando se fundó la Compañía de Minas de Cobre de Naltagua, que era una empresa con sede en Francia, en París. Y esta moneda es escrita en francés, que dice Société de Mines de Cuivre, que en francés significaba Sociedad de Minas de Cobre, y dice de Naltagua el monte. Esto porque en ese momento Naltagua era bajo la municipalidad del Monte, mientras ahora está bajo Isla de Maipo. Entonces la Compañía de Minas de Cobre Naltagua fue fundada en 1908. Se empezó a construir en esa fecha, pero empezó a operar en el año siguiente, en 1909. Y esta es una foto histórica que muestra los mineros en posa al lado de la sala de máquinas.
Y ahora les voy a mostrar un pequeño video de 3 minutos de la Fundación Minera de Chile que muestra un poco cómo funciona el proceso de extracción y fundición del mineral de cobre. A ver si funciona. Hay que desactivar el láser primero. Ah, ya. Claro, ahí dale a la manita. Lejos de la superficie y en el subterráneo contiene el cobre que viene del centro de la Tierra. Eso sí, están bajo una gruesa cáscara de roca de muy baja ley y que no es útil. En ese caso, la explotación es subterránea, porque implica mover menos material estéril y llegar directo donde está el mineral de mayor concentración de cobre. La explotación en este caso es desde abajo hacia arriba. Para esto se construye una mina subterránea. En este caso, se dinamita para socavar y desplomar bloques ricos en ley de cobre. Luego se fragmentan y son transportados por un ferrocarril subterráneo a la superficie que puede llevar hasta 1.300 toneladas en cada viaje. Como puedes ver, extraer cobre no solo requiere fuerza de máquina gigantesca, sino que es ante todo una gran obra de ingeniería de tamaños monumentales que requiere mucha precisión. Esta etapa se trata de triturar la roca para reducirla de tamaño y hacerla manipulable para etapas posteriores de refinación. Se realizan plantas que contienen trituradores de acero que reducen el tamaño de la roca a 20 centímetros, luego a 7 centímetros y finalmente a menos de 1,5 centímetros. En minería esto se llama chancado. Luego, en una segunda etapa que se llama molienda, se reduce el tamaño del mineral al 18% de 1 milímetro. Esto permite la liberación de la mayor parte del cobre en forma de partícula. Durante este proceso, el mineral se mezcla con agua para lograr una especie de pulpa. La refinación tiene 3 partes: la flotación, fundición y electrorefinación. La flotación es un proceso que permite que el cobre escape de los otros minerales. ¿Cómo? Metiéndolos a una piscina tipo jacuzzi, con químicos, y en donde las burbujas arrastran las partículas de cobre hacia la superficie. Con esto se logra un poco más de un 30% de pureza de cobre. Luego, durante la fundición, se funde el concentrado a más de 1.200 grados Celsius. Al convertirse en líquido, los minerales se separan y el cobre, por ser más pesado, se acumula en la parte de abajo. Esto se llama el eje. Con esto se logra un 75% de pureza, que se convierte en placas que se llaman ánodos. La electrorefinación permite extraer cobre de alta pureza desde los ánodos. ¿Cómo? Se ponen en piscinas con ácido sulfúrico, al lado de placas de 99% de pureza, que se llaman cátodos. ¿Estamos? Luego el ácido disuelve el cobre del ánodo, liberando cationes y electrones, que tras aplicarse una corriente eléctrica, viajan hacia la superficie de los cátodos por su mayor pureza, y se adhieren en forma de cobre metálico de alta pureza. Luego, estos macizos cátodos finales, que pesan entre 120 y 160 kilos, y son 99.99% puros, son embalados para exportación. Que encontré interesante porque mostraba justamente este proceso de extracción hasta llegar a la fundición y obtener en fin el mineral del cobre. Esta foto histórica muestra los calderos de la fundición, que eran calderos que se alimentaban con carbón, y aquí se pueden ver los mineros alimentando los calderos. Esta otra foto histórica, siempre de la zona de fundición, donde se pueden ver las máquinas. Y aquí también otra imagen, siempre de las máquinas en la zona de fundición. En esta foto se ve el andarivel. Se decidió construir, en lugar de hacer un puente que cruzara todo el valle del río Maipo para conectar la estación de ferrocarril del Monte, se decidió construir este andarivel que conectaba entonces el ferrocarril del Monte hasta la fundición. Y en verdad el andarivel no llegaba exactamente a la fundición, entonces había otro ferrocarril que conectaba la fundición al andarivel. Y el andarivel era muy largo, ya que era casi 6 kilómetros para cruzar todo el valle, y tenía 2 líneas, como se puede ver aquí en la imagen, y se utilizaba para traer a la fundición insumos, el carbón que se necesitaba para alimentar los hornos, y también en algunos momentos minerales de alta ley provenientes de otras minas de la zona central de Chile,
que no se podían fundir en esa mina, entonces la fundían en la mina de Naltagua. Esta foto histórica muestra un tren que sale de uno de los túneles. Y en esta foto se puede ver la red de ferrocarriles que cruzaba la fundición. En especial habían dos niveles. El nivel superior, que era el nivel donde el nivel superior, que era el nivel donde el ferrocarril entraba a los túneles, y el ferrocarril más abajo conectaba la fundición al andarivel. Y para conectar esos dos sistemas se utilizaban unas piolas que subían los carros vacíos y los bajaban cargados de minerales. Y la unión de todo ese sistema de red de ferrocarriles se llamaba Trinidad. Aquí se puede ver desde afuera la zona de fundición con las chimeneas, y esta foto histórica intenté buscar una foto parecida del estado actual de este edificio, y una imagen parecida sería esta, donde se pueden ver la ruina de lo que queda hoy de esa fundición. En la faena minera de Naltagua se encontraba un campamento que albergaba más de 2.500 personas, que esto incluía a los mineros y también la familia de los mineros. Por lo tanto, alrededor del campamento se instalaron varias actividades, varias infraestructuras. Se construyó una escuela, se construyó un policlínico, una pulpería y todos los servicios que se necesitaban para la vida de los mineros. Por lo tanto, en su momento la mina trajo bienestar y para toda la población también que vivía alrededor, ya que se tuvo que realizar varias actividades y comercio para sustentar la vida de la mina. En 1945 se cerró definitivamente la mina quebró debido a la crisis provocada por la Segunda Guerra Mundial y por costos operativos muy altos. Entonces en 1945 la mina cerró y fue abandonada. Y el tema de la mina abandonada es un tema muy importante en Chile, ya que al momento se encuentran más de 1.000 faenas abandonadas, lo cual puede ser un peligro por la salud y la seguridad, ya que sobre todo el siglo pasado se cerraban las minas sin ningún tipo de saneamiento de los terrenos y las minas se abandonaban tal cual como estaban. Entonces este es un tema que es actual en varias partes del país. La mina de Naltagua es especialmente importante para Chile porque era la segunda mina más importante de la zona central después del Teniente, y esto hace que la ruina de la mina sea un sitio muy importante a nivel patrimonial, y la minería sigue siendo el sector más activo de la economía, y esto es testigo de cuánto sea importante mantener y cuidar este patrimonio que queda en el país de la minería. Entonces, para abordar mi proyecto, empecé con un análisis del territorio para entender el contexto de dónde estaba situada la mina, y por lo tanto vine a conocer los alrededores, Isla de Maipo, y algo que me llamó especialmente la atención era su relativa cercanía a la capital, a Santiago, y esto lo encontré muy importante en el momento de rehabilitar la mina, y por lo tanto la posibilidad de atraer más turistas o posibles público para la actividad que se pudiera desarrollar en este sitio. Gracias. Este mapa es un mapa de Isla de Maipo. Aquí se puede ver el sitio de la mina. Este es el río Maipo y esta es la zona del área geográfica de Isla de Maipo. Este otro mapa muestra algunas de las actividades principales del territorio. Entonces me di cuenta de que Isla de Maipo es un territorio a fuerte carácter agrícola y vitivinícola, ya que se encuentran muchas viñas muy conocidas, y esto también es un carácter importante para la posibilidad de activar la zona de la mina, ya que puede traer turistas o gente interesada a conocer este territorio.
empecé a investigar cuáles son los lugares de interés de Isla de Maipo y otros pueblos y comunas cerca. Y me interesé también del carácter folclórico y de la vida, de la sociedad de ese territorio, y me llamó mucho la atención algunos eventos que se hacen en Isla de Maipo, como la fiesta de la Virgen de la Merced, que se hace en septiembre y atrae muchos peregrinos a la zona, y la fiesta de la vendimia. Y de hecho, justo cuando empecé este proyecto tuve la oportunidad de participar a esta fiesta, que lo encontré muy entretenido. Entonces me cuestioné cuál era el valor, los elementos de valor de la zona, y el elemento más interesante lo encontré en las ruinas mismas de la mina, por su valor patrimonial histórico, la agricultura y la viticultura del área, el paisaje, en especial el paisaje del Valle del Río Maipo, la presencia de una media luna en el terreno y por lo tanto actividades como el rodeo, muy típica de Chile, y la cercanía a la capital y Santiago. Entonces mi propuesta de proyecto era realizar un museo de la minería y un centro cultural. Los objetivos principales del proyecto eran valorizar y preservar el patrimonio de la mina, reutilizar la ex mina y crear un nuevo centro para turistas locales y promocionar las tradiciones locales. Y otro tema importante era generar nuevas oportunidades laborales para los habitantes. Entonces, como estrategia de proyecto para la sociedad, la importancia de la realización de un nuevo centro de estudio y conferencia e investigación, y la apertura de un nuevo lugar, de un pequeño hotel para turistas y estudiantes. Con respecto al medio ambiente, la importancia de valorizar el paisaje, la puesta en seguridad de los terraplenes inestables que se encuentran en el sitio, plantación de vegetación local, siempre en el terreno de la mina, y recuperación de minerales, recuperación del suelo, de los minerales y de la contaminación. Con respecto al tema cultural, la realización de este museo y centro cultural y rehabilitar el recorrido minero, abriendo algunos de los túneles, integrándolo en el sistema del museo. Este esquema muestra la importancia de las conexiones en el proyecto. Entonces propuse una red de recorridos que conectara las ruinas entre sí mismas, las ruinas al nuevo parque, las ruinas a la media luna, y sobre todo que se abrieran nuevos miradores que dieran una conexión visual entre la ruina al paisaje y al valle del río. Este esquema muestra la importancia de la accesibilidad del sitio desde la calle, y por lo tanto la llegada de paraderos de buses y la conexión para que haya un flujo peatonal y también para bicicletas, y una posibilidad de accesibilidad para más gente posible al sitio. Este esquema muestra el programa. Por lo tanto, en la zona norte de la ruina se encontraría el museo, y en la parte baja el centro cultural y de investigación. Esta representa la calle, la llegada de los estacionamientos y los recorridos que conectan todo este sistema. Este esquema muestra el uso del suelo. Por lo tanto, he planteado mantener el Escorial y transformarlo en un parque del Escorial, y en ese sector se encuentra el nuevo parque con plantas autóctonas y una pequeña laguna en el parque. Esta es una imagen en 3D, una vista que se puede ver el proyecto dando las espaldas al río y a la calle, y se encuentra el proyecto actual. Por lo tanto, la llegada desde la calle con el estacionamiento, y aquí el público
puede llegar y pasar por el Parque del Escorial, llegar al museo, que es lo primero que se encuentra llegando desde la calle, y después, pasando por el museo, todo el sitio del centro cultural. En la porción más elevada del sitio, un pequeño hotel boutique con piscina que mira al parque y al valle. Esta es la planta de cubiertas, donde se pueden ver las texturas del proyecto. Por lo tanto, esta especie de mancha gris sería el Parque del Escorial. Estos volúmenes, estos elementos negros serían la cubierta del nuevo proyecto en acero y otra cubierta verde del centro cultural. Por lo tanto, el Parque Norte del Parque del Escorial y el Parque Sur, el Parque Verde con la laguna. Este es un corte que respecto al plano anterior sería este corte transversal, y muestra los diferentes niveles del proyecto. Por lo tanto, aquí a la izquierda se puede ver la exposición de máquina, que sería una sala expositiva del museo en el interior del cerro. En la parte baja del cerro, en una de las ruinas, encontramos talleres didácticos. Aquí en la porción central del parque se encuentra un infopoint y café, el parque con una laguna, y en la parte baja del terreno un estacionamiento más abajo respecto al proyecto para que sea más escondido visualmente, y la llegada a la media luna. El museo, por lo tanto, es un museo de la minería. Esta es la ruina que se puede ver en este esquema, se ve que está en la parte norte del sitio. Y esta ruina es la ruina que se interviene para transformarla en museo. Esta sería la foto, el render de cómo se vería llegando desde el Parque del Escorial. El público llega al museo. Este elemento es la entrada al museo. De esta parten los recorridos con las diferentes salas expositivas. Y aquí se puede ver la diferencia, el contraste entre los elementos nuevos, los edificios nuevos en acero negro y vidrio, en contraste con la ruina, que son principalmente de piedra y hormigón. Por lo tanto, un fuerte contraste entre lo nuevo y lo antiguo. Y este elemento que sale es una sala expositiva, y su forma es debida a la conexión entre la sala expositiva en el cerro y la vista hacia el paisaje. Esta es una elevación siempre del museo, entonces aquí a la derecha está la entrada al museo, el recorrido que se hace entre las ruinas, donde se pueden encontrar las salas de exposiciones. Aquí arriba he pensado posicionar un juego para niños que jugaran con la ruina misma, y este es el mirador, la sala expositiva que vimos antes. Aquí el museo está representado en planta, a la izquierda la planta baja y a la derecha la planta del primer piso, del primer nivel. Aquí se ve la entrada al museo con un recorrido que entra entre la ruina con la sala expositiva. A la entrada están también la zona administrativa y oficina del museo. Y en primer nivel se encuentran otra sala expositiva, este elemento nuevo, mirador, y se plantea abrir los túneles existentes y realizar unas nuevas salas en el interior del cerro como sala de exposición. Esta es una vista desde la entrada del museo, que es una porción nueva del edificio. Y aquí a la izquierda hay unas axonometrías. Esta representa el proyecto en su totalidad del museo. Aquí en posición central están la axonometría de cómo eran las ruinas en el estado original, y aquí arriba el proyecto nuevo. Por lo tanto, se puede entender como el nuevo proyecto se encastra, se sobrepone al proyecto y en contraste, en oposición a la ruina, pero como casi que las abraza.
Este corte muestra la sala de exposiciones en el interior del cerro. Aquí estaría la conexión del túnel y las diferentes salas expositivas en la ruina de la fundición. Y este es el volumen, el elemento nuevo, mirador de conexión. Y este es siempre otro corte del museo donde se ve el túnel, que se reutiliza el mismo túnel existente y se abre la nueva sala de exposiciones. Y aquí el recorrido entre la ruina que pueden hacer los visitantes del sitio. Este es siempre otro corte del museo. A la izquierda la sala expositiva en el interior del cerro, la zona de juegos para niños, una de las salas expositivas en la ruina y al fondo el volumen nuevo de Mirador. Esta sala la imaginé como exposición de minerales, ya que imaginé que el museo podría ser un museo de la minería de Chile, no solamente un museo de la historia de esa misma mina, sino que la historia de la minería del país. Esta sería otra sala expositiva, siempre en el cerro, donde se muestran unas maquinarias de la mina. Y este es el volumen nuevo, el Mirador, donde imaginé que podrían haber exposiciones también, quizás de temporada. Y es un detalle constructivo donde se ven los nuevos volúmenes, cómo se apoyan a la ruina. Esta sería la porción de la ruina de la fundición, y los nuevos volúmenes en acero que se conectan y se apoyan a las ruinas. En la porción sur del terreno se encuentra el centro polivalente y el hotel. Esta es la ruina interesada por el proyecto. Y esto es visto en planta. Los elementos negros son las cubiertas de acero y este verde es la cubierta verde. Y el centro polivalente lo imaginé como un centro para la comunidad, ya sea de Isla de Maipo o de habitantes cerca de la zona, pero también un lugar donde puedan llegar estudiantes de diferentes partes del país, que sea de Santiago o también de la zona, que puedan hacer paseos por el día al museo y de ahí hacer algunos talleres para descubrir la historia de la minería. Y por lo tanto también la presencia de una biblioteca, un auditorium exterior para eventos de la comunidad, también un pequeño auditorium interior y un centro polivalente para siempre la organización de fiesta o de servicios para la sociedad. Y en esta parte se encontraría la cafetería y restaurante, el pequeño hotel boutique con su piscina también siempre en la ruina con vista al parque y al paisaje. Este es el centro polivalente en planta, este que se puede ver aquí en gris es la ruina y entonces también siempre con el mismo criterio los elementos nuevos se sobreponen y se encastran a la ruina. Aquí se encuentra el laboratorio digital y los diferentes talleres, la biblioteca y aquí está el auditorium al aire libre. Esta es siempre la zona del centro polivalente. Aquí está la zona de restaurante y cafetería y el hotel boutique y aquí el parque. Este es un corte del centro polivalente. El corte se puede ver en la planta, sería este corte que mira hacia el parque y por lo tanto aquí a la izquierda la biblioteca. ¿Me fui atrás? No. Aquí a la izquierda la biblioteca, la oficina, la zona de restaurante y cafetería y el hotel boutique. El último elemento que se interviene es la zona de recolección de agua y lluvia y silo. Aquí he pensado posicionar el infopoint y café, ya que se encuentra en el parque. Por lo tanto, el criterio es siempre el mismo de posicionar los nuevos elementos arriba y adentro de la ruina. A ver si se ha bloqueado.
Se ha bloqueado, parece. Sí. Sí. Oh, quedo pensando. Esperen a ver qué pasa. Ya, estaba pensando que quizá hice una muy pequeña presentación de cómo llegué a Chile, aprovechando de que está un momento bloqueado el computador. Entonces, yo llevo 7 años en Chile, vine de intercambio y la razón por la que escogí Chile era que siempre me llamó la atención Latinoamérica y en mi universidad hay muchos arquitectos chilenos que hacen workshops y actividades didácticas en la Universidad Italiana, arquitectos chilenos, y por lo tanto empezó a llamarme la atención Chile y conocí por revistas digitales y de papel, conocí varios proyectos chilenos y varios arquitectos chilenos y por esta razón decidí venir aquí a Chile de intercambio en la Universidad Finisterre, como les conté. Y fue una experiencia súper positiva y claramente hice un semestre aquí, luego volví a Italia, me titulé y volví de vuelta a Chile. Entonces ya llevo, no seguido, pero más o menos 6 años viviendo aquí en Santiago. Y así, entonces este proyecto de título fue el principio de una serie de otras oportunidades de trabajo y de vida que se han dado aquí en este país. Y entonces, esto era un poco para explicar cómo yo llegué de Italia a hacer este proyecto. Y claramente me quedé tanto tiempo porque me he encontrado súper bien, así que la experiencia fue muy positiva. Y este proyecto también lo presenté a mis profesores en Italia, ya que me titulé en Italia. Y gustó, o sea, le gustó mucho a los profesores, me fue súper bien. Y lo encontraron muy interesante porque claramente es un tema de Chile, el tema de la minería, pero es un tema muy actual en todo el mundo. Entonces, en Italia no es un país minero como Chile, pero también hay mucho patrimonio industrial y patrimonio que queda para reutilizar o para no reutilizar, como que esa es siempre la duda de lo que hacer cuando un sitio patrimonial queda y llega hasta el día de hoy. Entonces, sí, esa era una de las razones que me interesó de este proyecto, porque hay muchos sitios abandonados que no tienen ninguna posibilidad de ser reutilizados y es justo que sigan siendo ruinas y siendo vividos por como son, y otros que quizás tienen la fuerza y la capacidad, si la persona lo quiere, de ser transformado y darle nueva vida. Entonces, aquí habíamos llegado a la última parte de la presentación de mi proyecto de título, que era la realización de un infopoint y café en el punto de recolección de agua, lluvia y silo. Aquí hay siempre una axonometría que muestra el proyecto, por lo tanto en la parte baja la realización del infopoint y oficina, y arriba en la terraza al aire libre un pequeño café, heladería con vista al parque. Esta era la ruina y esto los elementos, las nuevas estructuras que se van posicionando entre las ruinas. Este es un corte, en la parte baja se encuentra el infopoint, la oficina, y aquí arriba en la terracita con un café, heladería, que sería arriba del silo y arriba de la recolección de agua. Aquí en planta baja se encuentra la oficina, aquí el infopoint, y esta es la planta recubierta con la terracita y café, heladería con vista hacia el parque. En el parque he propuesto la realización de una pequeña laguna. Esto sería una laguna de fitorremediación. La fitorremediación es una ecotecnología que se utiliza para eliminar los contaminantes de los suelos. Entonces, claramente es un sistema natural que utiliza la propiedad de algunas plantas de agua de absorber los contaminantes y limpiar los terrenos, y por lo tanto se utiliza en este tipo de sitio
con alto nivel de contaminante como son las minas. Y esta última imagen de mi proyecto es como me imaginaba que podría ser la vista desde la laguna hacia el parque, mirando a la ruina, a nuevos elementos para dar nueva vida a este centro patrimonial y por lo tanto que sea un sitio utilizado para todos, para diferentes tipos de público, de estudiantes, de niños, jóvenes que van al parque para aprovechar simplemente disfrutar de un día y también como posible centro cultural y museal. Y por lo tanto esta era un poco una imagen que quería dar de cierre, como para cerrar el proyecto de título. Y esta era la primera parte de la presentación. Habría una... Me gustaría interrumpirte en este punto para, bueno, yo creo que se merece un aplauso ahora por este despliegue. Gracias. Y me quiero quedar con esta imagen porque el trabajo que se aborda en una tesis, siempre he pensado que los proyectos de título o tesis finales es un poco para demostrarle a los demás algo que uno ya cree saber, uno ya se siente profesional de la disciplina que sea. Y es como un reto personal, finalmente, el abordar un problema complejo que tiene muchas aristas. Pero me quiero quedar con esta vista de qué manera la responsabilidad que existe social, de alguna manera, de recuperar la memoria a través de intervenir estos proyectos, pero al mismo tiempo desde una perspectiva nueva, que es recuperación del medio ambiente y del hábitat, que con la intervención humana nos hemos dado, siempre hemos pasado a llevar la naturaleza de forma brutal, claro, de forma menos brutal, pero siempre ha sido una mirada productiva, una mirada de cómo generar trabajo, cómo generar recursos, pero nos hemos olvidado del medio ambiente. Y yo creo que en esta imagen, de alguna manera, creo que hace ese nexo necesario, es decir, recuperemos, pero al mismo tiempo recuperemos al medio ambiente, se podría decir, esto que nos produjo esta actividad industrial que en algunos minutos fue tan importante. De alguna manera ahí, no sé qué ves tú como antecedente del proyecto este punto que trato de alguna manera de subrayar. Sí, claro, lo encontré un punto fundamental, sobre todo considerando el sitio que era una mina abandonada y por lo tanto era muy probable que el nivel de contaminación fuese elevado. Y el tema del medio ambiente es un tema siempre más actual y súper importante y por lo tanto tenía que ser clave y central también en el proyecto. Y aparte de eso, el tema medioambiental es siempre una oportunidad. Por lo tanto, claramente tiene la propuesta de descontaminar, no sé si se dice así, sí, del terreno, pero también de transformar un terreno en algo muy agradable. Y, por ejemplo, con una laguna, la replantación de planta autóctona, transformar un parque en algo deseable. De hecho, esta foto era inspirada un poco en el Bicentenario de Santiago, claramente un ejemplo diferente a la situación que se puede encontrar en Isla de Maipo, pero lo encontré interesante porque es un parque que ha activado muchísimo la zona donde llega gente de toda Santiago, porque claramente no hay nada mejor que pasar el tiempo libre en un lugar lindo y en un lugar verde, sobre todo. Exacto. No sé si quieren hacerle alguna pregunta a Paola, porque hay un pequeño cierre de la presentación, pero antes de eso, no sé si, Core, ¿tú tienes alguna pregunta? Hola, el proyecto está muy mal, ¿no? Gracias. Tengo algunas dudas sobre el tema de cómo, lo que querías hacer una ciclovía para algunos miradores. ¿Sí? ¿Eso cómo sería el tema del tratado de basura que podría generar este nuevo sendero? Ya, en verdad no he llegado a este punto. De hecho, una pregunta súper interesante y en su momento no me hice yo personalmente esta pregunta. Entonces, ¿cómo podría ser? Quizás este centro cultural podría ser un lugar donde partir para hacer como conciencia social
Entonces quizás hasta uno de esos talleres que imaginé del centro cultural podría ser desarrollar este tema y quizá que hasta, no sé, los mismos niños puedan organizar actividades de limpieza del cerro y se pueda generar ese tema súper importante a partir de este centro cultural, quizás. Entonces, hacer hasta talleres didácticos que puedan incentivar la limpieza del lugar y con estas conexiones que he pensado seguramente un sistema quizá de reciclaje, que me imagino que sea muy importante en Chile, por lo menos no me parece que sea un país donde se desarrolla mucho el tema de reciclaje, y entonces quizá empezar también por sitios así culturales, a empezar con esta actividad de reciclaje. Pero sí, la verdad que en su momento no me llegué a poner esta pregunta, que en verdad sí son importantes, que hay que cuestionárselo también al momento de hacer un proyecto. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta, observación, duda. Te quería preguntar una cosa. Tú mencionaste que el asunto del rodeo ese que hay ahí, hay una media luna, digamos. Sí. ¿De qué manera lo incorporas eso a la parte del proyecto? No, esto está incorporado en el sentido que es parte del sitio, entonces imaginando que puedan haber actividades también, rodeos allá, y puedan incentivar a las personas, a los turistas o a las personas que participen como evento cultural, pero es simplemente parte del parque, como parte del sitio. Entonces me imaginé que se podrían desarrollar actividades culturales, eventos deportivos que puedan también utilizar parte del centro cultural, y entonces en este contexto, pero sí, sería parte de este parque. De contexto, sí. Disculpa, la presencia del río no la veo muy clara. Ya, sí, la presencia del río en mi proyecto es más que otro lo que se puede ver desde el proyecto, no está directamente, no, como que consideré el proyecto en la ruina con vista al río. Entonces el río queda como elemento de paisaje y las ruinas son el mirador hacia el río, pero el río no está directamente involucrado en el proyecto. Pero podría ser también quizá interesante encontrar maneras de incorporarlo, claro. Yo iba quizás la pregunta a lo que yo leí en alguna parte hace un tiempo, que decían que los minerales se transportaban en botes o en lanchones por el río a San Antonio. Yo esto no lo leí, o sea, de lo que investigué que era todo por medio, o sea, quizás sí, pero por lo menos yo no logré llegar a esta fuente. Lo que leí yo era que llegaba al océano por medio de ferrocarriles. Pero quizás puede ser, eso no lo encontré en ninguna de las fuentes que yo leí. Podría ser, pero lo que leí yo era que principalmente llegaba por ferrocarriles. Pero puede ser que quizás haya sido así también. Eso no lo encontré como información, pero yo creo que es posible que haya sido así. Se manifestaba en un libro que había una persona que había hecho un testimonio, ¿no? ¿Verdad? Y que decía que el río, bueno, probablemente el río tendría un caudal también un poco más muy importante. distinto. Al de ahora que pudieran hacer estos lanchones, el viaje con el mineral hacia... No, súper interesante, pero sí, no tenía esta información, pero me hace sentido, o sea, es probable que haya sido de esta manera. Sí, muy bien. Gracias. Gracias. ¿Podríamos cerrar con la última parte de la presentación? Sí, voy a hacer una rápida presentación. Disculpa. ¿Sí? Oye, las chimeneas estas que tú dices que las usan como gallineros, ¿qué? No Sí. una referencia con respecto a lo que tú tenías con esas chimeneas. ¿Cómo? Disculpe. Las chimeneas. Sí, serían estas, sí. ¿Qué
que tú mencionaste que hoy están siendo Sí, usadas como es que gallineros. actualmente en el sitio hoy hay varias casitas y sí, los habitantes de las casas han ido como transformando un poco el terreno y también utilizando parte de esta ruina. Y cuando fui, por lo menos en ese momento, habían gallinas y sí, eran como... Pero en tu proyecto, No, en mi proyecto esa chimenea siguen siendo... No, son parte como del paisaje, o sea, se integran al parque y son elementos de la memoria, entonces no son reutilizadas como algo en específico, entonces son parte misma del parque y del paisaje y de la memoria del lugar. Sí, y serían estas. Voy con la presentación de la última parte. Entonces quería presentar unos referentes de rehabilitación del patrimonio industrial en Italia. Son referentes igual muy diferentes a lo que acabamos de ver de mi proyecto, pero también lo encontré interesante porque son puntos de vista diferentes de cómo reutilizar edificios abandonados. En Italia como Chile y como todo el mundo hay muchas zonas y áreas de antiguas fábricas e industria abandonada. Por lo tanto, es un tema súper actual y que todos los arquitectos y también las administraciones públicas han decidido intervenir de diferentes maneras. Entonces, el primer proyecto que quería presentar es un proyecto de la Fondazione Prada. El proyecto es del arquitecto holandés Rem Koolhaas y de su oficina OMA, que es una oficina holandesa. Y el proyecto se desarrolló entre 2008 y 2018 en la periferia de Milán. Este proyecto es la Fondazione Prada, de la marca de moda Prada, y nació para exponer las obras de arte de la dueña. Y se decidió instalar este proyecto en una antigua destilería de gin, de Ginebra. Entonces, los edificios antiguos eran donde se hacía la producción, por lo tanto habían silos, habían almacenes, y los edificios antiguos se han mantenido se han restaurado y mantenido en su estado original, y se han realizado nuevos volúmenes que tienen la característica de ser muy especiales, muy diferentes el uno del otro. El arquitecto es un arquitecto súper famoso, es como un arquistar, uno de los arquitectos más importantes en el panorama mundial para entender de qué tipo de arquitectura estamos hablando. Y lo encontré muy interesante por esto, porque los nuevos volúmenes son en fuerte contraste con la preexistencia y entre sí se distinguen por forma, tipología. Entonces es un proyecto que ha sido súper discutido, hay personas que lo han encontrado súper interesante y otras que lo han encontrado muy especial. Por ejemplo, este edificio se ve dorado porque es realmente dorado y ha sido revestido con papelillos de oro, y eso porque el arquitecto quería dar como un brillo especial a este edificio, y se llama la Casa Encantada. Y entonces sí, este proyecto lo quería presentar por eso, porque era un punto de vista muy fuerte sobre cómo lo nuevo se puede integrar con lo antiguo. Y también este centro, claramente Milán es una ciudad súper activa, por lo tanto es un centro de arte con museo y galería, pero también tiene un cine, tiene un restaurante, tiene oficinas, como se crea un nuevo centro muy activo por diferentes tipos de público. Disculpa, eso es muy común, ¿verdad? ¿O no tanto? En la mezcla de programas, museo... Sí, porque yo creo que la idea es siempre intentar que sea vivo el lugar. Entonces, si es solo museo, muchas veces queda el museo y no va nadie. Mientras si hay oficina, hay cine, restaurante, bar, como más público, diferente, en horario diferente, con intereses diferentes y más activa la zona. Y que vaya gente al restaurante significa que luego van al cine y luego antes pueden haber ido a la biblioteca y a ver la exposición. Entonces,
muchos edificios así que quieren ser espacio artístico necesitan para vivir otras actividades, claro. Entonces yo creo que por eso siempre se ve, sí, complementaria, que lo activen en diferentes momentos del día, de la noche, y creo que esta es una de las razones principales por las que se ve eso. El segundo proyecto es un proyecto en Reggio Emilia, que se encuentra cerca de Bologna. Es un proyecto del arquitecto italiano Andrea Oliva del 2015 y actualmente el proyecto es un centro de investigación principalmente a carácter industrial. Esa era la nave de la vieja fábrica. Es un edificio que tuvo una historia muy interesante porque al principio del Novecento era un edificio donde construían material para ferrocarriles. Luego, durante la Primera Guerra Mundial, se transformó y construían, o sea, fabricaban cañones y materiales para la guerra. Y después de eso se construían aviones militares. Cuando se cerró la fábrica, fue ocupada por diferentes tipos de personas y artistas callejeros que realizaron algunos murales. Y el arquitecto, cuando hizo la restauración de este edificio, decidió mantener algunos de los murales, en especial este que es de un grafitero, o sea, un artista callejero conocido, y por lo tanto la importancia de mantener todo o sea, por lo menos más que la importancia, el tema que se utilizó, o sea, que fue importante por este proyecto específico, de mantener la huella de diferente momento histórico de la vida del edificio. La huella del tiempo. Sí. Aquí se hizo una nueva cubierta, se eliminó la existente que tenía un problema de contaminantes, entonces se eliminó y se hizo una nueva cubierta, pero se mantuvieron las cerchas interiores porque estaban con un vínculo histórico y por lo tanto las bellas artes prohibieron eliminarla, entonces se hizo nueva la cubierta, pero se mantuvo parte de la estructura. Y las oficinas de este centro de investigación son estos bloques y el arquitecto decidió separar y diferenciar el contenido del contenedor, o sea, las oficinas son separadas respecto a la estructura histórica. Y esto entonces como se ven las oficinas del centro de investigación. El último proyecto que quería presentar es el Parque Dora. Es un parque en la ciudad de Turín que se realizó en el año 2012 por la oficina Latzmas Partner y es un parque post-industrial en cuanto el parque se encuentra en el lugar donde hasta los años 90 se situaban los establecimientos de producción de la empresa, de fábrica de Fiat, de autos y de Michelin. Por lo tanto, se decidió mantener algunas de las estructuras, en especial la cubierta y los pilares, y el parque es dividido en diferentes partes y cada parte se diferencia por el tipo de fábrica que existía en ese lugar en su momento. Entonces, lo interesante de este parque es que la estructura histórica de pilar y cubierta que quedó ha sido utilizada casi fuera una instalación artística y queda como hito en el paisaje que diferencia las diferentes partes del parque y crea un efecto muy, muy interesante. Y entonces este era el último proyecto que quería presentar, que por eso lo encontré un proyecto muy bueno porque activó esa parte de la ciudad que estaba completamente abandonada. Era una parte igual muy grande de estos edificios que quedaron ahí abandonados y ahora es un parque muy vivido por toda la sociedad y con este... ¿Y qué ha pasado alrededor? Porque el proyecto, tú dices, fue hecho para eso, como que detonara algo que ocurriera. Claro, alrededor es zona principalmente residencial, pero también hay comercio, entonces el parque está abierto también hacia el alrededor y se hizo en base a un plan de regeneración de la ciudad, porque Turín es una ciudad del norte de Italia súper industrial y de hecho la Fiat, que es esa empresa de auto, que ahora ya no está completamente allá como antes, y
es una ciudad muy industrial y una ciudad muy importante y se hicieron la Olimpiada de Invierno de 2006. En la base de eso se aprovechó para hacer una renovación completa del urbanismo, de la urbanística de toda la ciudad. Entonces, a partir de ese evento importante, se decidió abrir nuevas zonas de la ciudad, mejorar mucho a nivel urbanístico, y eso fue un plan de regeneración urbana que fue consecuencia de este evento, que generó luego muchas otras oportunidades para mejorar la ciudad. Y estos eran los proyectos que quise presentar, que encontré más interesantes en el panorama italiano. Muchas gracias de nuevo. Yo quiero Gracias. agradecer a Paola y junto con intercambiar conversación, opiniones, pero que lo hagamos en ese espacio. No sé si Katia me podría ayudar a prender la luz, porque ahí lo que hay es unos vestigios de lo que eran herramientas, algunos expedientes, documentos que se usaban en la mina. Este es un trabajo que está realizando 3 personas, el padre César, que ustedes conocen, que está desarrollando un magíster en museología en la Universidad de los Andes. Ellos investigaron y recuperaron, por así decirlo, o están rescatando más bien, estos objetos, los están analizando. Así que padre César se excusó de participar, estaba con hartas actividades profesionales aquí en la misa y otras actividades. Dijo que quería intentar alcanzar a pasar, pero no lo veía muy seguro. Entonces él quería compartir con estos objetos que están siendo investigados. Ellos tienen ganas de entregarlo al Museo Parroquial cuando terminen su trabajo. Ellos están desarrollando un guión museológico para poner en valor estos objetos que cuando uno los ve son mudos, por así decirlo, y uno hay que empezar con el trabajo de investigación a que empiecen a hablar y guiar ese relato. Ahí se llama el guión museológico. Así que los quiero invitar para que cerremos también esta reunión, esta conversación, viendo estos objetos, que lo que sí les voy a pedir, y Katia va a estar especialmente preocupada de eso, que no los toquemos, porque son objetos que están expuestos al daño humano, biológico. Nuestras manos se tienen que tocar con mucho cuidado, con guantes, por eso los tenemos ahí a disposición para que lo puedan ver por ahora solamente. Así que con esa última actividad vamos cerrando esta noche de museo, esta tarde de museo, ¿ya? Así que muchas gracias por Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. Y ahí te pregunta. Gracias. Oye, sí, pues, bueno, en Barcelona se hizo mucho.